queridos hermanos. Gracias al Señor por este maravilloso sábado, y en estos momentos me gozo grandemente el estar aquí con ustedes, el poder compartir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios edifica, la palabra de Dios trae salvación, la palabra de Dios trae paz. Y gracias le damos al Señor por su palabra, porque como bien dice ese maravilloso Salmo 119, verso 115, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que la paz del Señor sea derramada copiosamente sobre cada uno de ustedes. También quiero extenderle un cordial saludo a los hermanos que también a través de Faithful Life están conectados, escuchando la palabra de Dios, aprendiendo cada día más de Dios. Que la paz del Señor también sea con cada uno de ustedes, y también a los hermanos que a través de nuestro canal de YouTube también siempre están escuchando, estudiando a profundidad de los temas que estamos impartiendo de la palabra de Dios. En esta mañana, ya de tarde, ya de mediodía, hoy vamos a hablar de un tema que es un poco controversial. El título de lo que hoy vamos a hablar se llama Celebrando los Misterios de Babilonia. ¿Cómo se llama el título? Celebrando los misterios de Babilonia. Celebrando los misterios de Babilonia. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 18, el ángel que desciende a la tierra, ahí lo podemos leer en la palabra de Dios. El ángel que desciende a la tierra, y por favor yo quiero que ustedes busquen Apocalipsis capítulo 18. A partir del versículo 1 dice: y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó fuertemente en alta voz diciendo: caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados. Aquí la palabra de Dios me dice que en Babilonia, y la palabra Babilonia proviene de una palabra que significa confusión, dice que en Babilonia, en aquellas iglesias que también forman parte de Babilonia, porque reconocemos que hoy hay una iglesia apóstata que dice, que la palabra de Dios dice que ha hecho beber del vino de su fornicación, y la palabra en profecía, el vino de su fornicación, representa falsas doctrinas, representa filosofía por las cuales el mundo entero la ha aceptado, y nosotros, de acuerdo al principio historicista de interpretación profética, encontramos que esta iglesia apóstata, cuyos reyes de la tierra han fornicado con ella, entendemos que es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero es interesante que el ángel de Apocalipsis 18, cuando desciende a la tierra, hace un llamado para que todas las personas que estén todavía en Babilonia salgan de Babilonia. La pregunta que nosotros deberíamos de hacernos es: ¿realmente hemos salido nosotros de Babilonia? Porque quizás ustedes me respondan y me digan: bueno, pastor, yo soy adventista,
Yo no soy católico. Porque, hermano, para salir de Babilonia no hace falta estar para estar en Babilonia no hace falta estar allá. Solamente con usted siendo adventista, usted siendo presbiteriano, metodista, bautista, pentecostal, lo que sea, cuando usted acepta parte de las enseñanzas de Babilonia, aunque usted físicamente no esté allá en Babilonia, ya usted forma parte de Babilonia. Ya usted forma parte de Babilonia. Y yo recuerdo que hubo un profesor de teología, cuando yo estaba estudiando teología, que estaba en el segundo año de la carrera, él nos decía a nosotros: cuando se derrame la lluvia tardía sobre el pueblo de Dios y demos el fuerte pregón a este mundo, por favor, antes de usted decirle a la gente salga de Babilonia, asegúrese de usted no estar en Babilonia. ¿Y por qué él nos decía esto? Porque tristemente muchas veces en las clases de teología sistemática, cuando él nos hacía preguntas para nosotros responder, las respuestas que nosotros dábamos eran respuestas cuyos conceptos estaban arraigados, cuyos conceptos eran conceptos católicos. Y muchas veces el profesor, cada vez que nosotros respondíamos, nos decía: ven, tienen el catolicismo en la sangre. Ven, tienen el catolicismo en la sangre. Y yo decía: ¿cómo es posible de que yo, siendo adventista, conociendo la doctrina adventista, cuando yo respondo las preguntas que me hace a mí mi profesor de teología, cómo es posible de que él me diga a mí de que yo tengo el catolicismo en la sangre cuando lo que yo conozco es la doctrina adventista? ¿Saben por qué él decía eso? Porque hay conceptos católicos que se infiltraron dentro de la doctrina adventista. Por eso es que él decía: cuando ustedes vayan a dar el último pregón, por favor tengan consciente que antes de ustedes invitar a otras personas a salir de Babilonia, que ustedes no hayan sido influidos por el vino de Babilonia, aunque estén en la iglesia adventista. Y con esta introducción quiero empezar mi tema en esta mañana. Y yo desde aquí me voy a arrodillar para tener unas palabras de oración para que el Señor me dirija. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, en estos momentos no quiero que sea yo, ni puedo ser yo. Tienes que ser tú el que hable, Padre mío. Te suplico, Señor, que un carbón encendido del altar toque mis labios y que tú me santifiques mis labios, y que sea el Espíritu Santo el que hable, el Espíritu Santo el que toque los corazones, Señor. Ayúdanos, Padre, a comprender este importante tema, pero ayúdanos, Señor, a desarraigar de nuestras vidas cualquier concepto babilónico en el cual aún todavía nosotros estemos arrastrando, Señor. Ayúdanos a conocer tu palabra y a ser fundamentados en la verdad de tu palabra, Señor. Guíanos ahora, Padre querido, y háblanos, Señor, ya que te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como bien habíamos dicho, el título de esta mañana se llama Celebrando los Misterios de Babilonia. Y yo he escogido este versículo, Apocalipsis 17:5, y por favor yo quiero que ustedes tengan en mente este versículo, Apocalipsis 17:5. Apocalipsis 17:5 dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra.
Hay otras versiones que dicen Babilonia la Grande, la madre de la ramera y de todas las abominaciones que se cometen en la tierra. O sea, significa que Babilonia es la promotora y es donde se da inicio a todas las abominaciones que se cometen en la tierra. Y una de las cosas que hoy nosotros vamos a hablar acerca de la Navidad. Un tema muy controversial. Yo, como adventista del séptimo día, que pertenezco y soy pastor de la iglesia adventista del séptimo día libre, yo tengo una gran tristeza en mi corazón. ¿Y por qué tengo una gran tristeza en mi corazón? Porque nosotros como adventistas reconocemos que Dios ha bendecido a esta iglesia con el don profético que fue manifestado en la vida de nuestra querida hermana fallecida, Elena G. de White. Pero es interesante que muchas veces nosotros como adventistas tomamos de Elena G. de White lo que nos conviene, pero lo otro lo desechamos. Por ejemplo, cuando llega Navidad, sacamos los escritos de la hermana White. Oh, la hermana White habla de la Navidad. ¡Qué bien! Vamos a celebrar la Navidad. Pero cuando nosotros entonces lo hablamos a las personas del tema de la reforma pro salud, oh no, que va. No quiero escuchar eso. Aceptamos la Navidad cuando de los escritos de ella que habla de la Navidad, pero cuando hablamos de la reforma pro salud, rechazamos. Aceptamos los escritos de la hermana White que hablan de la Navidad, pero cuando hablamos de los escritos de la hermana White en cuanto a la música y el cuidado que hay que tener a la hora de nosotros elegir la buena música que alaba y glorifica a Dios, no, que va, ahí yo no quiero escuchar a la hermana White. Cuando llega Navidad, sacamos los textos de la hermana White, no, porque la hermana White dice que hay que celebrar Navidad, pero cuando sacamos el texto de la hermana White que dice que hay que predicar la verdad presente, y que esa verdad presente habla de la profecía, habla de la marca de la bestia, habla de los 1260 años de persecución papal, habla de la iglesia católica como la Babilonia, la ramera, cuando tenemos que hablar de las 7 plagas, de la persecución final, del carácter de los 144.000, no, que va, eso no. Verdad presente, no, eso no queremos. Rechazamos la verdad presente, rechazamos lo que ella habló de la música, rechazamos lo que ella habló de la reforma pro salud, rechazamos lo que ella habló acerca del buen vestir. Pero cuando llega Navidad, sí, vamos a sacar los textos donde ella habla de la Navidad. Y queridos hermanos, yo les voy a decir algo. A la hermana White hay que saberle entender. Porque no todo el que lee los escritos de la hermana White lo entiende. Y como bien habíamos hablado en la escuela sabática, hay más de 3.000 denominaciones cristianas reconocidas oficialmente, cuyas 3.000 denominaciones cristianas, todas estas 3.000 denominaciones cristianas, estudian el mismo libro que tú y yo estudiamos, la Santa Palabra de Dios. Pero estas 3.000 denominaciones cristianas tienen 3.000 maneras diferentes de entender el mismo texto que tú y yo leemos y estudiamos. De la misma manera hay personas que cuando leen los escritos de la hermana White los interpretan a su forma. Y una de las cosas muy importantes es que cuando llega la Navidad, las personas se refieren van directamente al libro El Hogar Adventista, en el capítulo 77, donde ella habla de la Navidad, también donde ella habla del árbol de Navidad, y entonces lo hacemos ver como que ella estaba a favor de la Navidad. Y mis queridos hermanos, yo les voy a decir algo. Miren,
El Hogar Adventista, ese libro no lo escribió la hermana White. El Hogar Adventista, los fideicomisarios del Centro White tomaron escritos de la hermana White y confeccionaron el libro El Hogar Adventista. Son recopilaciones. Y uno de los peligros que conlleva esto cuando nosotros recopilamos citas es que cuando nosotros tomamos citas y las recortamos, muchas veces ya el escrito completo cambia por completo el sentido. Nosotros tomamos una cita de la hermana White, tomamos otra cita de la hermana White, pero si en el intermedio de esa cita nosotros no leemos otras cosas que van incluidas en esa cita y tomamos lo que nos interesa, hacemos decirle a la hermana White algo que ella nunca tuvo la intención de apoyar ni de reafirmar. El libro del Hogar Adventista son citas recopiladas de la hermana White, de escritos extensos que ella escribió. Y es muy importante que cuando nosotros vamos a este libro para estudiar la Navidad, nosotros vayamos a las fuentes originales de lo que ella habló acerca de la Navidad. Porque si yo tomo una cita de esa fuente, pero no leo la fuente entera, puede ser que yo le esté haciendo decir a la hermana White algo que ella nunca tuvo la intención de decir. Ese es el peligro de muchas veces cuando nosotros leemos libros de la hermana White, como por ejemplo el libro El Evento de los Últimos Días. Esos son recopilaciones de citas, de escritos de ella. Y se los voy a demostrar ahora con la Biblia. Miren, Mateo capítulo 4 versículos 5 y 6 dice, esto fue cuando Jesús fue tentado. En la segunda tentación, miren lo que hizo el diablo. Entonces el diablo le llevó a la ciudad, a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo. Y el versículo 6 dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. ¿Qué fue lo que le dijo el diablo? Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. ¿Qué fue lo que le citó ahora el diablo a Jesús? Las escrituras. Digo, escrito está, a sus ángeles mandarán acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El diablo le citó las escrituras a Jesús. Ahora, ¿dónde nosotros podemos encontrar esa cita? Cuando el diablo le dice a Jesús, escrito está, a sus ángeles mandarán acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Eso lo podemos ver en el Salmo 91, versículos 11 y 12. Ahora, lo que ustedes ven aquí en amarillo fue lo que el diablo omitió que no le dijo a Jesús. En Mateo capítulo 4, versículos 5 y 6. Salmo 91, versículos 11 y 12 dice, pues a sus ángeles mandarán acerca de ti. Y lo que el diablo omitió fue lo que está en amarillo, que dice, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropieces en piedra. Lo que el diablo omitió fue eso, que te guarden en todos tus caminos, y él no lo citó. ¿Saben por qué? Porque el diablo le quiso dar otro sentido a este texto que él citó, omitiendo la parte amarilla, haciéndole ver a Cristo, oye, tírate de lo más alto del templo para abajo, que cuando tú llegas abajo, los diablos, que cuando tú llegas abajo, los ángeles te van a sostener. Esa fue la idea que Satanás le quiso dar a Jesús. Escrito está, a tus ángeles mandarán. Así que dale, tírate, que cuando tú te tires de aquí para abajo, antes de tú llegar abajo, ahí mismo los ángeles te van a coger con las manos y tú no vas a tocar tierra. Pero resulta ser que el texto dice que Dios iba a mandar el verdadero texto, o sea, el texto aquí de Salmo 91, lo que Satanás omitió, que dice que te guarden en todos tus caminos, era que en el peregrinar de Cristo Jesús por esta tierra, los ángeles iban a estar con él, lo iban a guardar.
pero no de que él iba a tentar a Dios, de que se iba a subir a un pináculo alto y se iba a tirar para que los ángeles ahí lo sostuvieran y no chocara con la tierra. ¿Me entienden lo que yo quiero decir? Dice que te guarden en todos tus caminos, o sea, en nuestro andar diario. Los ángeles de Dios están con nosotros. Ellos nos cuidan, ellos nos protegen, ellos nos guardan, pero no que nosotros tentemos a Dios de que yo me voy a subir a un edificio de 20 pisos. Ay, no te preocupes que yo me voy a tirar aquí porque el texto dice que sus ángeles va a mandar para que... No, eso no quiere decir el texto. ¿Se dan cuenta cómo el enemigo distorsionó la palabra de Dios cuando se la citó a Jesús? De la misma manera, muchas veces nosotros distorsionamos la palabra de Dios y aún los escritos de la hermana White si no los sabemos aplicar correctamente. Y entonces le damos un sentido que ella jamás tuvo la intención de decir. Ahora, hay algo muy importante también que nosotros debemos de tener presente cuando nosotros estudiamos los escritos de la hermana White. Miren, la hermana White fue profeta de Dios, nos dejó un gran legado precioso de escritos. Pero yo les voy a decir algo, y ella misma lo dice. Hay muchos de sus escritos que no fueron inspirados por Dios, sino que fueron consejos de ella, de acuerdo a su experiencia. Porque cada vez que ella habla, por ejemplo, algo que sí es inspirado, ella dice, el ángel me mostró, Dios me mostró, Dios me hizo ver, Dios me mostró esto. Pero hay cosas que ella escribe que dice que ella lo reconoce y dice, no, esto es escrito, esto no es inspirado por Dios, esto es cosa mía de acuerdo a la experiencia que yo tengo en los caminos de Dios, dadas las situaciones que he vivido en mi caminar como cristiana. He adquirido experiencia y ahora en estos escritos yo también plasmo experiencias mías, experiencias que cualquiera de nosotros que las leamos nos pueden servir en una ocasión dada, si estamos pasando por esa experiencia. Ahora, la pregunta que nosotros debemos de hacernos es, ¿lo que ella escribió del árbol de Navidad era inspirado o no era inspirado? Esa es la pregunta que debemos de hacernos. Pero también debemos de recordar que los pioneros adventistas, incluyendo Elena G. de White, ellos poco a poco fueron caminando en la luz. En un día Dios no les reveló todas las verdades. Ellos poco a poco fueron caminando en la luz a medida de que ellos iban estudiando y iban descubriendo las verdades en la palabra de Dios. Porque los pioneros adventistas, todos tenían un trasfondo que venían de diferentes denominaciones. Tenían diferentes ideas, diferentes conceptos teológicos. Entonces ahora Dios tiene que tomar a ese pequeño grupo y empezar a mostrarle la verdad, pero una verdad progresiva. ¿Y por qué les digo esto? Porque nosotros tomamos los escritos del hermano White para apoyar la Navidad, pero no leemos los escritos de lo que los pioneros hablaron de la Navidad, porque ella le dio validez a los escritos de los pioneros. Ella le dio validez a los escritos de los pioneros adventistas. Ella le dio validez a los libros que escribían los pioneros adventistas. Ella le dio también validez. Entonces no es solamente lo que ella dice, no, vamos a ver qué escribieron los pioneros adventistas en cuanto a la Navidad.
Y vamos a ver cómo ellos, a medida que iban avanzando, ellos iban progresando. Ahora, una de las cosas que nosotros debemos de tener en cuenta es, mis queridos hermanos, que la Navidad, la naciente iglesia primitiva, la iglesia apostólica, nunca celebró la Navidad. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos que la palabra de Dios no menciona ni el día ni el mes en que Cristo nació. Y la pregunta es, si la palabra de Dios no menciona ni el día ni el mes en que Cristo nació, ¿significa eso entonces que si Dios no lo reveló, será importante para nosotros? Si Dios no reveló ni el día ni el mes en que Cristo nació, y Dios guardó silencio en cuanto a la fecha en que nació Cristo, es porque en su omnisapiencia Dios sabe que no es bueno para nosotros que nosotros conozcamos el día y el mes en que Cristo nació, y que también no va a ser de provecho para nuestra salvación conocerlo. Porque si Dios hubiese querido que nosotros lo conociéramos, Dios lo hubiese dicho en su santa palabra. Y Dios no lo ha revelado, hermanos, en su santa palabra. Jesucristo, no hay ningún texto en la Biblia donde Jesucristo diga, guarden el día en que yo nací, conmemórenlo, celébrenlo. No. Quiero para ustedes mostrarle aquí lo que dice la Enciclopedia Católica. Fíjense, la Enciclopedia Católica, la misma Iglesia Católica, en la edición de 1911. Miren lo que dice. La Navidad no estaba incluida entre las primeras festividades de la Iglesia. Los primeros indicios de ella provienen de Egipto. Entonces, la Iglesia Católica reconoce que ¿de dónde proviene la Navidad? De Egipto. La pregunta es, en los tiempos antiguos, ¿Egipto era un país cristiano? No, era un país idólatra. Entonces ya la Iglesia Católica está reconociendo que la Navidad tiene un trasfondo pagano, no religioso. Sigue diciendo, las costumbres paganas relacionadas con el principio de enero se centraron en la fiesta de la Navidad. ¿Qué fue lo que se centraron en la fiesta de la Navidad? Lo que se celebra hoy como Navidad, las costumbres paganas. Entonces, ¿por qué yo voy a celebrar en este mes una fiesta que es pagana? Que en la palabra de Dios no existe ningún mandamiento que diga que yo debo de celebrar la Navidad de Cristo Jesús, el nacimiento de Cristo Jesús. Miren lo que dice aquí la Enciclopedia Americana, edición de 1944. La Navidad, de acuerdo con muchas autoridades, no se celebró en los primeros siglos de la Iglesia cristiana, ya que la costumbre del cristianismo en general era celebrar no el natalicio, sino la muerte de las personas importantes. La comunión, o mejor dicho, la Pascua, instituida por autoridad bíblica en el Nuevo Testamento, es una conmemoración de la muerte de Cristo. Lo que nosotros vamos a celebrar el sábado que viene, que es la Cena del Señor, que el Señor instituyó, eso fue lo que el Señor dijo que guardásemos, porque la Cena del Señor conmemora la muerte de Cristo Jesús. Eso es lo único que Cristo dijo que nosotros deberíamos de guardar. La cena de la Pascua, donde celebramos su muerte, que murió por mis pecados, murió por tus pecados, murió por los pecadores para traer salvación eterna. Sigue diciendo, en memoria de este acontecimiento, el nacimiento de Cristo, se instituyó una fiesta, escuchen bien, en el siglo IV, y eso vamos a ver después, por cómo fue que se introdujo la Navidad dentro del cristianismo. Dice,
En el siglo V la Iglesia Occidental dio orden de que fuese celebrada para siempre en el mismo día de la antigua festividad romana en honor del nacimiento del sol. O sea, la Navidad se celebró en el mismo mes de las festividades romanas en honor del nacimiento del sol. Y vamos a ver después cuál era ese día del sol y qué mes, ya que no se conocía la fecha exacta del nacimiento de Cristo. Noten que la Enciclopedia Americana de 1944 está diciendo que no se conoce la fecha exacta de Cristo, pero que se inventó una fiesta en honor al nacimiento de Cristo, pero que en realidad era una festividad romana en honor del nacimiento del sol. Y la Enciclopedia Británica, edición de 1946, dice: la Navidad no se contaba entre las antiguas festividades de la Iglesia, no fue instituida por Jesucristo. Hermano, aquí nosotros estamos citando fuentes históricas confiables. Dice: no fue instituida por Jesucristo, ni por los apóstoles, ni por autoridad bíblica. Entonces la Navidad no fue instituida, número uno, ni por Jesucristo. Número dos, ni por los apóstoles. Número tres, ni por autoridad bíblica. Dice, fue tomada más tarde del paganismo. Entonces, ¿cómo es posible que yo, siendo cristiano, seguidor de Jesucristo, que estoy esperando la venida de Cristo Jesús, cómo es posible que yo voy a estar celebrando y observando durante un mes una fiesta pagana? Porque al yo observar una fiesta pagana, yo estoy infringiendo el mandamiento de Dios, de los 10 mandamientos. Estoy infringiendo los 3 primeros mandamientos que prohíben la idolatría, prohíben el paganismo. Entonces, cuando yo celebro esta fiesta pagana, yo estoy celebrando a otros dioses extraños. Estoy celebrando a otros dioses extraños. Entonces, ¿cómo es posible que yo me puedo llamar cristiano, que creo en Cristo Jesús, cuando yo estoy celebrando fiestas a otros dioses paganos? ¿Cómo es posible, hermanos? Pero aún así, no solamente la Navidad es pagana, sino que jamás y nunca Jesucristo en su palabra dijo: pongan un árbol en honor del nacimiento mío. Jesucristo jamás lo dijo. Y muchas veces cuando llega la Navidad, ponemos un árbol de pino con bolas, con cintas, con luces, con figuras, con de todo. Le ponemos hasta una estrella arriba. Y mi pregunta es, ¿qué tiene que ver en la Navidad el nacimiento de Cristo con el árbol? Si Cristo no nació debajo de un árbol, Cristo nació en un pesebre. Y cuando nosotros vamos a la historia, el árbol de Navidad proviene también del paganismo, proviene de Alemania y también proviene de los druidas. Pero es interesante que el paganismo siempre ha estado asociado con los árboles. ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabían ustedes que la adoración de dioses paganos hay una relación directa con los árboles? Se los voy a demostrar. Deuteronomio 16, 21 y 22. Noten la prohibición aquí que hace el Señor. Miren este texto aquí, y lo señalé en amarillo. Dice aquí, Deuteronomio 16, 21 y 22. No plantarás ningún árbol para Acera. Acera era una diosa pagana cananea. Y entonces Dios está instruyendo a su pueblo diciendo: no plantarás ningún árbol para Acera cerca del altar de Jehová tu Dios que tú te habrás hecho.
ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Tú no vayas a plantar dentro del santuario ningún árbol. Noten cómo el árbol, el culto a la diosa cananea Acera estaba relacionada con los árboles. Miren este otro texto aquí. Segunda de Reyes, capítulo, hay muchísimos textos, solamente voy a poner algunos. Segunda de Reyes 16, 3 y 4. Miren, hablando del rey Acaz, dice: antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso. ¿En dónde quemó incienso? Dice aquí el texto. En los lugares altos y sobre los collados. ¿Y sobre qué más? Y debajo de todo árbol frondoso. Noten que la idolatría tan grande que había en Israel, donde ellos, sus dioses paganos, sus dioses falsos, lo adoraban debajo de los árboles. Miren este otro texto más, Ezequiel capítulo 20, versículos 27 y 28. Dice así Ezequiel: por lo tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles: así ha dicho Jehová el Señor, aún en esto me afrentaron vuestros padres cuando cometieron rebelión contra mí. ¿Cómo fue que el pueblo de Israel afrentó a Dios cometiendo rebelión contra Dios? Pues ahora el versículo 28 lo va a decir. Y el versículo 28 dice: porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano jurando que había de dársela. Y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso. Y allí sacrificaron sus víctimas y allí presentaron ofrendas que me irritan. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Sobre todo árbol frondoso que había en Israel, ofrecieron víctimas, sacrificaron víctimas y también presentaron ofrendas a todos los dioses paganos. Dice también que allí debajo de esos árboles frondosos, dice, pusieron también su incienso agradable y allí derramaron sus libaciones. ¿Saben que donde dice aquí sacrificaron sus víctimas puede ser sacrificio de animales? Pero también puede ser sacrificios humanos, porque en el pueblo de Israel, cada vez que el pueblo de Israel caía en idolatría y terminaba adorando a dioses falsos, esos dioses falsos, la mayoría lo que requerían eran sacrificios humanos. Pero ¿dónde era que adoraban esos dioses falsos? Bajo todo árbol frondoso. Ezequiel capítulo 6, verso 13. Hay muchos otros versículos más, hermanos, pero quise poner estos 4 versículos. Pero hay muchos otros versículos más donde el Señor relaciona la idolatría con los árboles, la adoración de ídolos falsos con los árboles. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 6, versículo 13. Y sabréis que yo soy Jehová cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. ¿Dónde era que el pueblo de Israel ofrecía incienso a sus ídolos? Ahí lo dice, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa. Entonces, si la Navidad es pagana, como lo vimos anteriormente en las enciclopedias, entonces el árbol de Navidad, ¿qué cosa es? ¿Es cristiano? Pagano. Es pagano. Es pagano, hermanos. Es completamente pagano. Entonces yo como cristiano, ¿cómo yo voy a estar celebrando una fiesta pagana?
La palabra Navidad proviene del latín nativitas, que significa nacimiento. Ahora, hoy en día hay muchos que dicen, no, porque la Navidad es celebrar el nacimiento de Cristo. Yo quiero hacerle a usted una pregunta. ¿Cuántas veces ustedes nacen? Una sola vez. ¿Cuántas veces ustedes mueren? Una sola vez. Una sola vez. Entonces, cuando usted nace, al siguiente año lo que usted celebra no es el nacimiento, es un año más que ha pasado después de su nacimiento que usted cumple. Entonces, cada año que pasa, ¿cómo es que usted le dice a la persona cuando llega el día de su cumpleaños? Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Ustedes no le dicen a la persona, oye, feliz nacimiento. ¿Saben por qué ustedes no le dicen feliz nacimiento? Porque si bien es verdad que ese día esa persona nació una sola vez, ella no nace cada año que viene el día de su cumpleaños. No, al contrario, lo que va cumpliendo años, porque esa persona que nació pasa por la niñez, por la juventud, adolescencia, adultez, vejez y después muere. Mi cumpleaños es el 20 de agosto y cada vez que llega el 20 de agosto yo no nazco, al contrario, me pongo más viejo. Porque si Dios lo permite, para el 2023, para el 20 de agosto, yo voy a cumplir 45 años. Entonces, cuando usted le dice a una persona feliz, cuando llega diciembre y usted dice feliz Navidad, feliz nacimiento, ¿nacimiento a quién? Si Cristo no nació en diciembre. Y cuando usted cada año, usted dice feliz Navidad, y la palabra Navidad viene del latín nativitas, que significa nacimiento, significa que entonces usted está creyendo en la reencarnación. Y eso es doctrina diabólica. Porque uno nace una sola vez y uno muere una sola vez. Uno no nace cada año, porque si nace cada año, para poder nacer cada año tiene que morir cada año, y entonces usted está creyendo en el ciclo de la reencarnación, que eso es doctrina diabólica. Entonces, ustedes creen que cuando llega el mes de diciembre, Dios se va a sentir contento. Cuando los cristianos, llega diciembre, vamos a poner arbolito de Navidad y todo el tiempo es feliz Navidad. Y noten qué interesante que cuando a usted lo felicitan en una fecha que no es su cumpleaños, ¿qué es lo primero que usted hace? No, ese día no es mi cumpleaños, te me adelantaste o te me atrasaste. No, mi cumpleaños está el día. Ay, disculpa. Nosotros, las personas, cuando nos felicitan fuera de la fecha de nuestro cumpleaños, nosotros le rectificamos. ¿Y por qué lo rectificamos? Porque no aceptamos una fecha que no es la fecha original en la cual yo nací, en la cual yo cumpleaños, que a mí me feliciten. Y si nosotros somos capaces de rectificar a la gente, porque muchas veces nos molesta que nos feliciten en otra fecha que no es la fecha verdadera en la cual nosotros cumplimos años, ¿cómo entonces nosotros nos vamos a sentir gozosos en celebrar algo que primeramente es pagano y que segundo no sabemos la fecha del nacimiento de Cristo? ¿Cómo lo vamos a celebrar, hermanos? ¿Cómo vamos a sentirnos contentos? Entonces todo el mundo dice, ay, llega Navidad, vamos a celebrar la Navidad. Y entonces muchos cristianos en Navidad se van de vacaciones. Entonces, ¿qué Navidad usted está celebrando? ¿Qué nacimiento de Cristo usted está celebrando si se va de vacaciones por ahí con la familia a disfrutar y a gastar cientos de miles de dólares? Si supongamos que sabemos que no es correcto, si Cristo hubiera nacido en diciembre, que sabemos que Cristo no nació en diciembre, esa es la manera correcta de celebrar el nacimiento de Cristo, que la gente en Navidad, en Navidad me voy de vacaciones, para Tennessee, para Nueva York, para Europa, a gastar cientos de miles de dólares.
Esa es la manera correcta de un cristiano de celebrar el nacimiento de Cristo. Y lo más triste es que cuando llega el 25 de diciembre y yo abro mi Facebook, no para felicitar a nadie, sino para ver qué están haciendo mis compatriotas, mis hermanos. Yo veo que entonces llega el 25 de diciembre y los cristianos con sus árboles de Navidad. ¡Feliz Navidad, 25 de diciembre! Entonces, ¿cómo tú te vas a sentir contento en celebrar una fecha en la cual Cristo no nació? Porque cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a Lucas capítulo 2, versículo 4. Vamos a la palabra de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 2, versículo 4. Lucas capítulo 2, versículo 4 dice así: y José también subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Es interesante que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, dice aquí que José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. El asunto es por qué José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea. Porque el versículo 1 del mismo capítulo 2 dice: y aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este empadronamiento primero fue hecho siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno en su ciudad. Y como iba a haber un censo, y José estaba en la ciudad que no era la suya, José tuvo que entonces subir de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a su ciudad natal en Judea, a Belén, para ser empadronado, que era de donde él era originalmente. Y él fue con María, su esposa. Y es interesante que de Judea a Nazaret, ¿sabe cuántos kilómetros hay? 150 kilómetros. 150 kilómetros, hermanos. Ahora, en el mes de diciembre, en las regiones de Israel, hermano, hace un frío terrible. El invierno es sumamente helado. Entonces, si Cristo hubiera nacido en diciembre y ya María estaba por dar a luz, ¿ustedes creen que en medio de ese invierno ellos pudieran haber caminado 150 kilómetros desde Nazaret a Judea? Nadie. Porque el invierno no los hubiese impedido a ellos hacer ese viaje. Entonces la primera evidencia que tenemos que Cristo no nació en diciembre es porque el empadronamiento que habla aquí el versículo 2 que hizo Augusto César para censar al pueblo de Israel, José, que estaba en otra ciudad, tuvo que ir, dice que de Nazaret a Judea, 150 kilómetros viajando, y en tiempo de invierno es difícil en Jerusalén hacer ese viaje. Dificilísimo. Pero la segunda evidencia que también nos da es que cuando en el mismo capítulo capítulo 2 de Lucas, el verso 8, miren lo que dice: y había pastores en la región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la gloria del Señor los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo. Versículo 11, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo
el Señor. Ahora, es interesante que en el mes de diciembre, que era el mes de invierno, en Jerusalén, en Israel, hermano, ningún pastor estaba la noche entera con sus ovejas afuera. Porque en invierno los pastores recogían todos sus rebaños y como el invierno era muy helado, ningún pastor se atrevía a salir en invierno a pastorear a sus animales. Y no solamente que había un invierno muy helado, sino también a veces era una temporada de lluvias, de torrenciales de lluvia, que era imposible que los pastores estuviesen con sus animales afuera. Entonces, si la palabra de Dios nos da evidencia de que Cristo no nació en diciembre, ¿cómo entonces nosotros vamos a aceptar la fecha, el mes diciembre y más el 25 de diciembre? ¿Por qué la vamos a aceptar? Pero hay una tercera evidencia de que sabemos de que Cristo no nació en diciembre. Y vamos a buscar ahora Mateo capítulo 2, versículos 13 y 14. Mateo 2. Miren lo que dice Mateo capítulo 2, versículos 13 y 14. Después que María tuvo la visita de los pastores, María y José tuvo la visita de los pastores y tuvo la visita de los sabios del oriente, que eran astrólogos, eran sabios, que tuvieron la visita. Miren lo que dice el versículo 13 y 14. Y habiendo ellos partido, he aquí el ángel del Señor apareció en un sueño a José diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Y despertando él, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Hermano, de Nazaret a Judea, ¿cuántos kilómetros dije que había? 150. 150 kilómetros. De Nazaret a Egipto, ¿saben cuántos kilómetros había? 230 kilómetros. ¿Ustedes creen que de noche, en invierno, José, que tuvo que salir sigilosamente con María y huir con el niño, ¿ustedes creen que en tiempo de invierno ellos podían haber hecho ese viaje? Hermano, vamos a ser sinceros. Si a veces cuando hace un poco de frío nosotros no resistimos estar mucho tiempo afuera de la casa, eso no es. Y más que de ayer para hoy bajó a 30 y pico de grados. Entonces, en el invierno en Israel, que es un frío bien espantoso, hermanos, ellos, si Cristo hubiese nacido en diciembre, ellos no hubieran podido haber huido a Egipto esa noche. No hubieran podido huir a Egipto. Y más que estamos hablando de 230 kilómetros. Y a la intemperie. Y no sabemos, bueno, yo me imagino que a lo mejor José montó en un burrito a María o montó un caballo, yo no sé, y se fue por ahí para allá. Por eso es que la palabra de Dios nos dice, mis queridos hermanos, estas evidencias nos dicen de que Cristo no nació en diciembre. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde surge la idea del mes de diciembre y el 25 de diciembre? ¿De dónde surge la idea? Miren,
¿Bajo qué imperio estaba viviendo Israel? Romano, bajo el imperio romano. El imperio romano tenía panteones de dioses. Es más, según los grandes historiadores dicen que cada país o ciudad que los romanos conquistaban, los ídolos que tenían esa ciudad o ese país, ellos los tomaban y lo hacían también para ellos como sus dioses. Ellos tenían un gran panteón extenso de dioses. Ahora, la Navidad se introdujo en el año 536 por orden de Constantino. En el año 336 después de Cristo, Constantino, emperador de Roma, para congraciarse con la Iglesia Católica, él puso diciembre y principalmente la fecha del 25 de diciembre, que se acordó con la Iglesia Católica de que ese día iba a ser el día del nacimiento de Cristo. ¿Y saben por qué la tomó? Porque en el Imperio Romano, como las fiestas idólatras se celebraban en grande y en el mes de diciembre se celebraban las fiestas saturnales en honor al dios Saturno, se celebraban las fiestas de la brumalía. El 25 de diciembre se celebraba la fiesta del nacimiento del sol, llamada Natalius Sole Invictus, nacimiento del sol invicto. Y como estas fiestas eran muy populares, ¿qué hizo la Iglesia Católica? Bueno, como ellos celebran el día 25, el día del sol, vamos a decir de que Cristo nació ese día y de que Cristo es el verdadero sol de justicia, y entonces unimos la celebración pagana con el cristianismo, y entonces esa fue la amalgamación que la Iglesia Católica hizo, y de ahí surgió la Navidad. Y no solamente yo confirmo esto, la hermana White en el libro El conflicto de los siglos, cuando habla de Constantino, dice que cuando Constantino se convirtió al cristianismo, dice que Constantino en apariencia se convirtió al cristianismo, pero en el fondo él seguía siendo pagano, celebrando las costumbres paganas. Y dice la sierva de Dios, confirmado en el libro Conflicto de los siglos, que fue Constantino el hombre que Satanás usó para traer las costumbres paganas y la mundanalidad y todas esas fiestas paganas a la iglesia. Dice ella que una hora de paganismo y de mundanalidad anegó la iglesia, trayendo con ella sus costumbres y sus prácticas. Por eso es que la Navidad es de origen pagano. Y hay personas que dicen, bueno, es que el problema que en Navidad, cristianos que me han dicho a mí, bueno, es que como el mundo celebra Navidad, nosotros aprovechamos esa fecha para evangelizar. Hermano, ¿ustedes creen de que Dios necesita una festividad pagana para traer almas a los pies de Cristo Jesús? Dios no necesita una fiesta pagana. Yo recuerdo que a mí una vez alguien me dijo, no, porque es que diciembre lo aprovechamos, porque como la gente lo celebra, ya lo aprovechamos para evangelizar. ¿En una fiesta pagana? ¿Really? Y yo automáticamente le dije, bueno, mira, el mundo ahora tiene una fecha donde celebra el día del gay. Vamos entonces a hacer una fiesta gay en la iglesia para evangelizar a los gays. México tiene una fecha donde celebra a los muertos y se pintan las caras de calavera y los muñecos son de calavera y todo, celebrando a los muertos, el día de los difuntos. Bueno, vamos a tomar esa festividad pagana y vamos a vestirnos nosotros de calavera y vamos a ir a predicarle y decirle que los muertos nada saben.
Dios no necesita de ninguna fiesta para traer un pecador a los pies de Cristo Jesús. Dios lo que necesita son hombres y mujeres dispuestos, llenos del Espíritu Santo, que vayan al mundo a predicar de Cristo Jesús. Amén. No de una fiesta, hermanos. Amén. Dios no necesita de ninguna fiesta pagana. Y dice el escritor Mark Twain, dice: es fácil engañar a la gente que decirle de que han sido engañados. Y hoy en día los cristianos siguen celebrando la Navidad de una fiesta pagana y siguen poniendo arbolitos. Y muchos lo respaldan con citas del hermano White, donde dice: no, pero el hermano White habla del arbolito. En el hogar adventista, ahí se habla del arbolito. Pero nosotros necesitamos ir, y ese libro del hogar adventista, en la página donde se habla del arbolito, es tomado de un artículo del hermano White de la Review and Herald del 11 de diciembre de 1879. Y es interesante que yo, mirando en la historia de la Navidad se introdujo aquí en los Estados Unidos en el siglo XIX. El arbolito de Navidad se introdujo en el siglo XIX. La pregunta es, y es la duda que yo siempre he tenido, porque puede ser que en un momento determinado la hermana White haya utilizado el arbolito de Navidad, y de hecho en la Review and Herald del 11 de diciembre de 1879 ella habla del arbolito, pero con el fin de que se pusiera un arbolito en la iglesia, pero que las personas dieran dinero, los pusieran en el arbolito para pagar las deudas de las casas cultos de Oakland y Battle Creek que estaban endeudadas. Y yo creo firmemente que eso fue una sugerencia que ella dio, no un mandato de Dios. Otra pregunta que me surge en mi mente es, como la iglesia adventista había surgido y poco a poco ellos estaban conociendo la verdad, la pregunta es, ¿conocía realmente la sierva de Dios el trasfondo histórico del arbolito de Navidad? Que quizás a lo mejor ella lo sugirió, y cuando ella lo sugirió, ella nunca dijo: adórnenlo con bola, pónganle esto, pónganle lo otro, pónganle lucecita, pónganle estrellita, pónganle aquí. No. Ella no sugirió nada de eso. Y noten, mis queridos hermanos, que esperamos, fíjense, los cristianos esperan todo un año para que cuando llegue diciembre cantar los cánticos de Navidad. Se oye un canto en Astefera, Noche de Paz, Venid Pastorcillo. Esperan todo un año para cantarlo en diciembre, en el mes de una festividad pagana. Mi pregunta es, ¿por qué no cantamos los himnos de Navidad en marzo, vaya? O en octubre, o en mayo, o en abril, o en julio. Ay, pastor, no lo cantamos en esos meses porque Cristo no nació en esos meses. ¿Y quién te dijo de que Cristo nació en diciembre? Si la palabra de Dios dice de que Cristo no nació en diciembre. Mis queridos hermanos, si queremos serle fiel a Dios, lo primero que nosotros debemos de hacer es empezar a descontaminar nuestra mente y nuestro corazón de las cosas o de los restos babilónicos que aún todavía nosotros tenemos en nuestro corazón. Amén. Si queremos llegar al cielo,
¿Qué creían los pioneros adventistas sobre la fiesta de la Navidad? Ahora vamos a ver cómo ellos empezaron a comprender el trasfondo de la Navidad. Porque todo el mundo dice, no, lo que dice Elena G. de White, sí, pero ¿qué dijeron también los demás pioneros? Porque vuelvo y repito, la sierva de Dios validó los escritos de los pioneros. Es más, en una de sus cartas ella dice que deberíamos de reimprimir los escritos de los pioneros. Porque ella dice que muchos de los escritos de los pioneros, ella habla que muchos de los pioneros fueron inspirados por Dios. Y si muchos de los pioneros fueron inspirados por Dios, pues entonces yo tengo que ver los escritos de lo que ellos escribieron, ya que ella validó la autenticidad completa de sus escritos y los apoyó. Vamos a ver el primero, Jaime White, el esposo de Elena G. de White. Aquí en esta revista, todo lo que vamos a citar son revistas adventistas, pero de los tiempos de los pioneros que ya hoy no existen. The Present Truth, la verdad presente, abril de 1850, página 70, párrafo 15, James White, ¿qué fue lo que dijo? El sábado del primer día, entonces permanece sin ningún fundamento bíblico, pero sobre el mismo terreno que la Pascua, Pentecostés o Navidad. Pregunto, ¿el domingo, la observancia del domingo como día de reposo, tiene fundamento bíblico? No, entonces por eso es que él dice el sábado del primer día, hablando del domingo, el reposo del primer día de domingo, dice, permanece sin ningún fundamento bíblico, pero sobre el mismo terreno que la Pascua, donde él dice, esa Pascua judía que se celebraba en los tiempos de Moisés, en los tiempos del Antiguo Testamento, ya eso no tiene por qué celebrarse hoy, como también la fiesta de Pentecostés, pero él dice, de la misma manera en que hoy ya eso caducó, él dice que la Navidad no tiene fundamento bíblico. Y es interesante que cuando yo estudié la historia de la Navidad introducida dentro de los Estados Unidos en el siglo XIX, casi el mundo protestante la rechazó. Solamente habían 2 o 3 iglesitas que aceptaban la Navidad, pero por lo general el mundo protestante en ese entonces rechazaba la Navidad porque entendían que la Navidad era una fiesta puramente pagana. Testimonio especial, marzo 9 de 1888. Saltamos del 50. Hermano, hay muchísimos escritos más. Aquí yo voy a poner algunos para terminar, pero hay muchísimos escritos de los pioneros adventistas que ellos hablan de la Navidad. Solamente voy a poner algunos porque si citáramos todos los escritos extensos de la Navidad, hermano, no tendríamos para cuándo terminar. Testimonio especial 9 de marzo de 1888. El pastor L. Joseph Wagner dijo, la observancia de la Navidad no es de cita divina, o sea, no tiene origen divino, ni tiene un origen en el Nuevo Testamento. El día del nacimiento de Cristo no puede determinarse en el Nuevo Testamento, ni tampoco en ninguna otra fuente. Los padres de los primeros 3 siglos, o sea, los padres de la iglesia, los primeros 3 siglos de nuestra era, de la iglesia apostólica, dice, no hablan de ninguna observancia especial de la Navidad. Lo dijo Joseph Wagner en 1888. El mismo Joseph Wagner escribió un libro en 1888 que se titula, ¿alguien puede ver el título? Fathers of the Catholic Church. Los padres de la Iglesia Católica. Lo escribió en un libro clásico. En la página 302, párrafo 2, miren lo que dice. El culto a Mitra, porque otra cosa, en el mes de diciembre se celebraba la fiesta en honor a Mitra, otro dios pagano. Hermano, en el mes de diciembre había una mezcolancia de paganismo, de celebraciones de fiestas paganas, que eso era terrible. Dice,
El culto a Mitra incluso ejerció su influencia sobre la fijación de la fiesta cristiana de Navidad en diciembre. ¿Qué fue lo que influyó en la fijación de la fecha del 25 de diciembre como fiesta de Navidad en que Cristo nació? El culto a Mitra. Dice, así como el nuevo nacimiento del Dios Sol se celebró a finales de diciembre, así también en Cristo se adoraba el nuevo Sol en el campo de la vida espiritual. Citamos 1950 James White, citamos dos citas de Ellen Joseph Waggoner de 1888, testimonios especiales, y en ese mismo año salió su libro Los Padres de la Iglesia Católica. Miren ahora 1893, verdad presente, UK significa Reino Unido, porque en el Reino Unido, en Inglaterra, también salía el periódico La Verdad Presente. Miren lo que dijo de nuevo, él es Joseph Waggoner, que era uno de los grandes historiadores de la Iglesia Adventista en los tiempos del linaje de White. Página 264 dice, el árbol de Navidad ahora tan común entre nosotros era igualmente común en la Roma pagana y el Egipto pagano. Entonces, ¿el árbol de Navidad es cristiano? No, es pagano. Entonces, ¿qué hace un cristiano con un árbol de Navidad que es pagano en su casa? La Verdad Presente, 27 de julio de 1893, página 264, dice ahora, él es Joseph Waggoner de nuevo, Navidad, en el solsticio de invierno celebraron en Roma pagana la fiesta de Saturno. Fíjense, en el solsticio de invierno era en el mes de diciembre. Celebraban la fiesta de Saturno, Mitra y cuantos dioses paganos. Dice, el dios del sol o Baal de los babilonios. Esta fiesta, según lo regulado por Calígula, Calígula era uno de los emperadores de Roma, que de hecho también era uno de los emperadores muy corruptos y terribles. Duró 5 días, se dieron riendas sueltas a la embriaguez y al jolgorio. Miren esta otra cita. Esta cita es del pastor Alonso Treviel Jones. En su periódico, este periódico pueden leerlo en línea, está en inglés. American Sentinel, el Sentinela americano del 24 de diciembre de 1896. Noten que 1850, 1888, 1893, 1896, noten todo lo que los pioneros hablaron acerca de la Navidad. Hermanos, y tengo muchísimas otras citas más que yo no las incluí aquí. Miren lo que dijo el pastor Alonso Trevier Jones, pionero de la Iglesia Adventista. El clero de mente, hablando del clero de la Iglesia Católica, el clero de mente perversa sancionó fácilmente la práctica y alivió todas las dudas con la seguridad de que la fiesta que se había celebrado anteriormente, el 25 de diciembre, como el nacimiento del sol real, era un tipo de la fiesta del nacimiento de Cristo. ¿Cuándo era que se celebraba la fiesta del nacimiento del sol? 25 de diciembre. ¿Qué dijo el clero? La Iglesia Católica, como él dice, de mente perversa, dijo que en realidad no se había celebrado la fiesta del Dios Sol, que lo que se había celebrado era el nacimiento de Cristo. Sigue diciendo. Y así se estableció la fiesta de la Iglesia de Navidad. Otra cita más. Miren ahora, la otra cita era en 1896, ahora viene en 1898, La Verdad Presente, del 6 de enero de 1898, en la página 3, párrafo 10, dice: el Festival de la Navidad fue probablemente la transformación o regeneración cristiana de una serie de festivales paganos. ¿Qué cosa es el Festival de la Navidad? La transformación de una serie de festivales paganos. De festivales paganos afines, la Saturnalía, Sigilaria, Juvenalía y Brumalía. Estas eran fiestas paganas que se celebraban en diciembre.
que se celebraban en Roma en el mes de diciembre en conmemoración de la edad de oro de la libertad y la igualdad universales y en honor del sol invicto, y que eran grandes fiestas especialmente para los esclavos y los niños. Esto él lo cita del libro Historia de la Iglesia, tomo 1, sección 77, y lo pone en la revista La Verdad Presente. Y miren esta última cita de los pioneros. De 1898 saltamos ahora a 1901. Esto es un libro del esto es un libro del pastor Stephen Nelson Haskell. Y este libro se llama La historia de Daniel el profeta, escrito por el pastor Stephen Nelson Haskell. En la página 55, de hecho, este libro fue publicado en 1901. En la página 55 dice, y por eso fue que yo puse, de aquí de esta cita, fue que yo saqué el título de mi sermón que se llama Celebrando los Misterios de Babilonia. Las naciones y los pueblos de hoy, inconscientes de su origen, están perpetuando las costumbres religiosas babilónicas. ¿Qué es lo que está perpetuando hoy las iglesias cristianas, el mundo protestante entero? ¿Qué es lo que está perpetuando el mundo protestante a nivel mundial? Las costumbres religiosas babilónicas. Cuando celebran la Navidad con sus banquetes, velas encendidas y muérdago, es en conmemoración de los dioses paganos babilónicos. Que comen huevos en Pascua, ese Easter que la gente celebra, el Easter que los niños los padres les esconden los huevitos y entonces los niños tienen que ir con una cesta a recoger los huevitos. Eso es pagano, eso es babilónico. Comen huevos en Pascua e incluso las alcaparras salvajes de Halloween. Halloween es una fiesta pagana. Dice, repiten, o sea, lo que es la Navidad, lo que es los huevos de Pascua, Easter, lo que es Halloween. Cuando nosotros celebramos todas esas fiestas, dice él, y por eso lo señalé en amarillo, el pastor Stephen Haskell dice, estamos repitiendo los misterios de Babilonia. Dice, la raíz no fue destruida. Sus principios religiosos han surgido de nuevo en cada generación y han dado fruto en todos los países. ¿Qué es lo que ha surgido en cada generación y que ha dado fruto en todos los países? Estas fiestas de origen babilónico que cada vez que las celebramos estamos repitiendo los misterios de Babilonia. Quiero que lean conmigo Proverbios 12:22. Vamos a buscar Proverbios 12:22. Proverbios 12:22. Proverbios 12:22 dice así: los labios mentirosos son abominación a Jehová, mas los obradores de verdad son su contentamiento. Yo quiero a ustedes hacerle una pregunta que aquí en este versículo en un principio. ¿Qué es lo que aborrece a Dios? Los labios mentirosos. Significa que Dios aborrece la mentira, ¿sí o no? Entonces, si Dios aborrece la mentira, no nos hace a nosotros mentirosos el celebrar el nacimiento de Cristo en un mes en que Cristo no nació, en un día en que Cristo no nació, en el cual la Biblia guarda silencio en cuanto al nacimiento de Cristo, y que la historia, porque hay suficientes evidencias que la historia ha confirmado que la Navidad es de origen pagano y que fue introducida en el siglo III
por la Iglesia Católica en combinación con Constantino, el celebrar esta fiesta del mes de diciembre, ¿no nos hace a nosotros mentirosos? Y el hacernos nosotros mentirosos, y Proverbios 12:22 dice que los labios mentirosos son abominación a Jehová. Entonces, si nosotros los cristianos, yo no, y gracias a Dios ninguno de nosotros lo celebramos, si los cristianos que celebran Navidad en diciembre y el día 25 de diciembre, mañana, cuando ustedes abran las redes sociales, ustedes van a ver a sus amigos cristianos, hermanos cristianos diciendo ¡Feliz Navidad, Merry Christmas! Significa que estos cristianos que hacen estas prácticas son abominación a Dios. No lo digo yo, lo dice el texto. Los labios mentirosos son abominación a Dios. Y si para Dios la mentira es abominación, entonces yo como cristiano delante de Dios me estoy haciendo abominable. Y si me estoy haciendo abominable, entonces significa que yo no estoy con Dios, significa que yo estoy con Apocalipsis 17:5 me lo dice con quién yo estoy. Vamos a buscar Apocalipsis 17:5, el versículo que habíamos leído anteriormente, Apocalipsis 17:5. Miren lo que dice Apocalipsis 17:5. Y en su frente, ¿qué era lo que tenía? Un nombre escrito. ¿Y este nombre qué cosa era? Un misterio. Y dice, y miren lo que tenía escrito en su frente. Que por cierto, yo quiero hacerles a ustedes una pregunta. El sello de Dios según Apocalipsis capítulo 7, versículo del 1 al 4, ¿dónde es que va a ser puesto el sello de Dios? En la frente. El pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, tiene el sello de Dios en su frente. Pero ahora, este poder apóstata religioso tiene un nombre misterioso también en la frente. Y este nombre dice Babilonia la Grande. ¿Y por qué la grande? ¿Por qué no Babilonia la chiquita? Porque Babilonia la Grande actualmente se ha hecho poderosa sobre toda la tierra. Por eso es que dice Babilonia la Grande. Y por eso es que hoy los reyes de la tierra han fornicado, están bebiendo de las filosofías, están bebiendo de todas esas doctrinas y mandamientos extraños que hoy la Iglesia Católica, con el Papa a la cabeza de la Iglesia Católica, que ha estado esparciendo su veneno ponzoñoso sobre el mundo entero, y que el mundo entero ha estado bebiendo de este vino. Por eso es que dice Babilonia la Grande, pero dice la madre de las rameras. Si es madre, significa que tiene hijas. Porque si es madre, tiene que tener hijas. Y estas hijas de ella es lo que han estado esparciendo todo el error, todas las doctrinas ponzoñosas. Y dice Babilonia la Grande, la madre de las rameras, pero también le otorga otro título. No es solamente Babilonia es grande y es madre de las rameras, sino que también es madre de todas las abominaciones de la tierra. Entonces, si yo estoy celebrando Navidad, que es un festival pagano instituido
por Babilonia la Grande, por la Iglesia Católica, significa que yo estoy participando de esas abominaciones. Y por eso es que Proverbios 12:22 dice que Dios aborrece los labios mentirosos, Dios aborrece la mentira, porque es abominación. Y si yo estoy celebrando Navidad, y si yo estoy el 25 de diciembre diciendo feliz Navidad, y estoy celebrando el nacimiento de Cristo en un mes que Cristo no nació, yo soy mentiroso y me estoy haciendo abominable a Dios. Me estoy haciendo, hermano, abominable a Dios. Quiero terminar hablándole esto, que en otro momento lo vamos a hablar en una predicación. Y yo quiero que por favor, que cuando ustedes lleguen a su casa, ustedes busquen en el libro Primeros Escritos. En el libro Primeros Escritos, en la página 263, párrafo 1. Primeros Escritos, página 263, párrafo 1 y párrafo 2. Ahí la hermana White habla de que ella en visión, Dios le mostró un tren. Y en ese tren dice ella que el mundo entero iba viajando en ese tren. ¿Saben cómo se llama ese tren? El tren del espiritismo. Y dice ahí el texto que Elena G. de White le preguntó al ángel, su acompañante, y le dijo, ¿y quién es el conductor de este tren? Y el ángel le dijo, mira un poquitico más adelante, y ella vio que el maquinista, el conductor de este tren era Satanás. Pero Satanás estaba vestido como ángel de luz. ¿Cómo estaba vestido Satanás? Como ángel de luz. Pero ella dice que el mundo entero estaba subido en el tren del espiritismo, pero ella dice que solamente ella vio una pequeña compañía, una pequeñísima compañía fiel a Dios que no se había subido en ese tren del espiritismo. Queridos hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Hoy en día la mayoría de los cristianos que celebran Navidad están subidos en el tren del espiritismo que la hermana White vio en visión, porque celebrar Navidad es espiritismo. ¿Saben por qué? Porque celebrar Navidad es celebrar a los dioses paganos antiguos. Y eso es idolatría. Y Dios condena la idolatría. Eso es espiritismo, hermano. Y yo creo que es muy importante que cada uno de nosotros pensemos y analicemos si nosotros estamos subidos en ese tren. Tengamos mucho cuidado, mis queridos hermanos, porque puede ser que tú y yo pensando que estamos bien y que vamos rumbo al reino de los cielos, sin saberlo, en vez de ir rumbo al reino de los cielos, estamos yendo rumbo al infierno. Recuerden que el último pueblo que va a dar, de acuerdo a Apocalipsis 18, del 1 al 4, el último pueblo que va a subsistir en esta tierra, los 144,000, el último pueblo que va a la última generación, que va a dar el fuerte pregón final, va a invitar a todos aquellos que están en Babilonia a salir de Babilonia. Pero como te dije al principio, primero analiza antes de tú dar ese fuerte pregón, si ya tú saliste de Babilonia o si ya Babilonia salió de ti. Que el Señor te bendiga, mis queridos hermanos, que el Señor te guarde
y que cada día nosotros podamos serle fiel a Dios, pero fiel a su palabra, no fiel a los mandamientos de los hombres. No en balde nuestro Señor Jesucristo en su palabra, bien claro, nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, este pueblo, Mateo capítulo 15, versículo 9, Él dijo, este pueblo de labios me honran, porque me honran en vano, siguiendo como doctrina mandamientos de hombres. Hermano, yo creo que es hora de que nosotros no sigamos más mandamientos de hombres. Que no los sigamos más, hermanos. Es hora de que nosotros nos entreguemos a Cristo para seguir a Cristo y solamente a Cristo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y ahora todos puestos de pie, vamos a cantar el himno final, el himno 134, titulado Dios tanto amó al mundo. Todos puestos de pie. Ahora, queridos hermanos, vamos entonces, aquellos que puedan, arrodillarnos para terminar con unas palabras de oración. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por habernos hablado hoy. Amén. Bendícenos, Padre querido, y ayúdanos cada día a estar más cerca de ti y a hacer tu voluntad, Señor. Que no hagamos la voluntad de los hombres, que hagamos tu voluntad. Ayúdanos, Padre querido, a estar más cerca de ti y más lejos de este mundo, Señor. Ayúdanos a serte fiel en todo momento, Padre, cueste lo que cueste. Transforma nuestras vidas. Haznos más semejantes a Cristo Jesús. Ayúdanos a vivir cada día en obediencia a tu ley por medio del poder que Cristo nos ofrece gratuitamente para vivir esa vida santa que Él vivió. Despídenos de este lugar, pero nunca de tu santa presencia. Ya que te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que el Señor les guarde, es mi sincero deseo.